el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo del 1 al 3, del 7 al 8 y del 12 al 13. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responsorial del libro de los Salmos, capítulo 35, responderemos todos: Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Todos. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Todos. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Todos. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Todos. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió:
A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero el que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga buena tierra, tierra fértil, que abra nuestros ojos y nuestros oídos, que abra nuestra mente y nuestro corazón. Hoy la palabra de Dios nos enseña que el pueblo cerraba los ojos, cerraba los oídos para no aceptar la conversión, y a pesar de que podían ver, no miraban, y a pesar de que podían oír, no oían la palabra de Dios. Que nosotros seamos diferentes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ver con nuestro corazón, de ver la acción de Dios. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte, querido hermano, que invoques junto conmigo la presencia de ese Paráclito, del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, para que sea Él que nos ilumine. Por eso, ahí donde estás, te invito a que hagas esta hermosa oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Desde Venezuela les saluda el Padre Marcos Galvis, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis en este día lleno de bendición, lleno de gracia que el Señor nos regala. Bendigo y alabo a Dios por tu vida. Bendigo y alabo a Dios por tu familia.
bendigo y alabo a Dios por este momento hermoso que nos regala de compartir. Bendito sea Dios que nos permite encontrarnos. Bendito sea Dios que nos permite reunirnos. Bendito sea Dios que nos permite este momento maravilloso en el que ustedes y yo podemos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, ¿por qué quieres darle gracias a Dios en este día? Escríbelo en los comentarios. Padre, yo quiero darle gracias a Dios por mi familia. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida. Yo quiero darle gracias a Dios por mis éxitos. Yo quiero darle gracias a Dios porque a pesar de que estoy enfermo, cuento con la presencia de Dios, no he sido abandonado. Yo quiero darle gracias a Dios por este motivo. Escríbenlo en los comentarios en este día para que juntos elevemos una oración a nuestro Padre Celestial de acción de gracias. Hermanitos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 10. Repito, San Mateo, capítulo 13, versículo 10 y siguiente. Vamos a irlo escribiendo en los comentarios para que ustedes y yo vayamos analizando la vida del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Mire, ustedes y yo decimos tener ojos. Ustedes y yo decimos tener oídos por donde nos entra la información. Usted y yo necesitamos de estos dos sentidos para que la información venga a nuestro cerebro. Y Jesucristo hoy toma el sentido de la vista y el sentido del oído para enseñarnos, para demostrarnos que a pesar de que los tenemos, en las cosas de Dios no lo usamos. En las cosas de Dios no queremos practicarlo. Por eso Jesús dice, a pesar de tener ojos no ven, a pesar de tener oídos no oyen. Padre, claro que sí, yo oigo y yo veo, sí, las cosas del mundo, pero las cosas de Dios no. Los ojos suyos, los ojos míos, los oídos nuestros están prestos para recibir la información que viene de afuera, para recibir la información que viene del mundo, pero no para recibir la información que viene de Dios. Por eso, cuando ustedes y yo escuchamos un chisme, se paran las parabólicas, las orejas, grandota, para que la información llegue. Cuando ustedes y yo vemos algo que nos atrae, nuestros ojos se vuelven chiquiticos para alcanzar la mayor información. Eso sí, cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, somos como los niños en Venezuela. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Es decir, no voy a recibir esa información que es de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo recibimos información visual, vamos a leer la Biblia. Es que yo no puedo gastar los ojos ahí. Yo me canso leyendo la Biblia. La Biblia es para fanáticos. No, es que yo ni entiendo. Miren, padre, yo ni veo. Buscamos cualquier excusa para no aceptar el mensaje. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y si usted quiere contar alguna experiencia de cuando dejó de ser, de cuando empezó a ser un sordo a la palabra, cuando empezó a ser un ciego, escríbelo. Padre, cuéntenos la experiencia. Yo no entendía la Biblia, por eso no la leía. Yo no escucho la palabra de Dios, no me gusta. Es más, yo no escucho ni siquiera el Evangelio el día completo. Vamos a contar una experiencia que nos enriquezca a todos en los comentarios. Amados hermanos, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 17. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Escuchen con mucha atención. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos. Los discípulos eran los seguidores del Señor, los que estaban con él, y le dijo, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesucristo estaba dando enseñanzas.
Jesucristo estaba dando lecciones al pueblo y les hablaba en parábolas. Una parábola es un cuento, una historia, una anécdota que deja una enseñanza. Y era la forma de Jesucristo enseñar. Por ejemplo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesucristo era carpintero. Jesucristo no era pastor. Pero Jesucristo cuando dice yo soy el buen pastor, no se refiere a las ovejas de esas que producen lana. Se refiere a las personas a quienes les dice ovejas. Por ejemplo, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y compra aquel campo. Eso es una parábola. Una comparación del reino de los cielos, que para llegar allá usted tiene que comprar el campo, buscar la manera no de robárselo, porque me lo encontré, me lo robé el cielo, no, de ganarse el cielo. Salió el sembrador a sembrar y sembró buena semilla. En la noche, mientras que los trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró la cizaña. Eso es una parábola. Salió el sembrador a sembrar y a lo largo del camino cayó semilla. La otra semilla en terreno de piedra, la otra entre espinos, la otra en buena tierra. ¿Y qué significa? La semilla en la parábola de Dios. Oye, estas enseñanzas Jesús las hablaba al pueblo en parábolas, en comparaciones de la vida cotidiana, para que el pueblo tuviera la facilidad de entender y aún así no entendía. Escuchen. Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, que hay personas que sí entienden la parábola y pueden tener una reflexión personal. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes eran los discípulos de Jesús? Pues los que estaban con él. A las personas que tienen un tiempo para Dios, a ellos se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué hay gente que no entiende las parábolas de Jesús? ¿Por qué hay gente que no acepta el mensaje de Jesús? Porque no tiene tiempo para el reino de los cielos. Y por eso es que usted va a encontrar en la vida personas que dicen palabras como esta: yo no entiendo la Biblia, por eso no la leo. Yo no sé cómo se lee la Biblia. Yo no sé cómo hacen las personas para entender la Biblia. Miren, yo me he puesto a leer la Biblia, padre, y no he entendido ni papa, no he entendido nada. He quedado igualito, entonces ¿para qué la leo? Yo el otro día agarré la Biblia y la abrí por allá en la primera página donde a mí se me ocurrió, donde yo quise. Le dije: Señor, ayúdeme, la abrí y no entendí nada, padre. Yo fui a abrir por allá el libro de las crónicas, el libro de... Bueno, un libro que tiene muchísimos nombres, padre, es que yo ni me acuerdo cómo se llama. No entendí nada. Dice Jesucristo: eso pasa porque ustedes y yo no nos hemos hecho discípulos de Jesucristo. Porque ustedes y yo no nos hemos hecho seguidores de Jesucristo. El discípulo es constante en la lectura de la palabra de Dios. La constancia alcanza lo que no alcanza cualquier otra cosa. Cuando usted es constante en algo, logra muchas cosas. Cuando usted no es constante, no logra nada. Por ejemplo, pensemos por ejemplo en el muchacho que quiere enamorar a la muchacha. Y empieza a hablarle, a decirle que le gusta, que le llama la atención, que quiere tener algo con ella. El primer día. Y la muchacha le dice: no quiero nada. Y entonces el muchacho dice: ¿qué hago? Ella me dijo que no quería nada. Pues bueno, no le ruego más. Al fin de cuentas, mujeres hay más. No le ruego más. Pregunto, ¿ese muchacho logró tener a esa muchacha como novia? ¿Sí o no? Pues no. ¿Por qué? Porque no fue constante. Pero si ese muchacho agarra y dice: ella me dijo que no, pero al menos me habló.
me habló, me saludó, me dijo que no. Fue fea pero decente. Al otro día le llega con una flor y se la entrega y le dice de una flor para otra flor. Tan bella eres como esta flor. Y se la entrega. Y la muchacha agarra la flor y le dice, ya te dije que no quiero nada. Pero se queda con la flor. Y dice el muchacho, se quedó con la flor. Se quedó con la flor. Muy bien, mañana la vuelvo a ver. Y al día siguiente llega el muchacho y le dice, le voy a decir un poema. Y cuando ve que viene la muchacha de lejos le dice, mi amor, Dios bendiga la tuerca del tornillo de la llanta del camión que trajo el cemento para hacer el pavimento por donde pasa este monumento. Y la muchacha queda, me dijo un poema. Y al día siguiente le entrega una flor y un poema. Es insistente el muchacho, es insistente. Le dice, poema, la trata bien. Por ser insistente, por ser constante, logra poder tener una novia. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Cuando ustedes y yo nos hacemos discípulos de Jesucristo, vamos a ser constantes en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ser constantes en la reflexión. Vamos a ser constantes en la Eucaristía. Vamos a ser constantes en el Evangelio del día. Y vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos testimonios de personas que dicen, Padre, yo no entendía la Biblia? Yo no entendía nada. Yo no sabía que la Biblia se podía meditar. Yo no sabía que la Biblia se podía llevar a la palabra de Dios, a la vida, a los acontecimientos. Y escuchando el Evangelio del día, ahora la comprendo, Padre. Ahora me dan hasta ganas de leerla. Ahora siento una alegría, una emoción. Eso significa que nos hicimos discípulos de Jesucristo, seguidores del Señor. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Y quiénes son ellos? Los que no son discípulos, los que no siguen al Maestro. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia. Significa que cuando ustedes y yo tenemos oración, que cuando ustedes y yo tenemos lectura de la palabra de Dios, que cuando ustedes y yo tenemos constancia en las cosas de Dios, Dios nos va a ir regalando, Dios nos va a ir dando gracia tras gracia para que ustedes y yo aprendamos a meditar la palabra de Dios. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Al que no lee la Biblia, al que no escudriña las Escrituras, al que no hace oración, que tiene un poquitico, a eso poco se le va a quitar. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué va a entender una persona la Biblia si la lee una vez a la cuarentena? ¿Qué va a entender una persona la Biblia si ni siquiera sabe leerla, si ni siquiera la tiene, si ni siquiera la raya, si ni siquiera la escudriña? Porque viendo no ven, porque pueden leerla y no la van a entender, porque no tienen tiempo, porque son personas inconstantes. ¿Se acuerdan de la parábola donde Jesús decía que el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar? La primera semilla cayó en tierra, en piedra, en el camino. Vinieron los pajaritos y se la comieron. Estos son las personas que llegan, la escuchan y llega el diablo y la quita. Así somos muchos. Así somos muchos. Somos católicos del montón. Católicos chimbín. Que medio leemos la palabra de Dios y no la entendemos y decimos, nada, esto es muy profundo para mí. Esto es muy profundo. Profundísimo. No, yo no la puedo entender. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Porque utilizamos nuestros sentidos para otra cosa. No para las cosas de Dios, sino para las cosas del mundo. Por eso llegó a decir el profeta. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a ver, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Mirarán una y otra vez y no verán. En castellano, en español. Oirán una y otra vez y no oirán. Cuando ustedes y yo vemos la palabra de Dios, la leemos, no la entendemos. Cuando ustedes y yo oímos la palabra de Dios, no la entendemos, no queremos oír. Eso sí, porque no nos importa, porque no nos interesa. Se lo explico con un ejemplo.
Si usted es una persona apasionada por los teléfonos, por los celulares, cuando usted mire una publicidad que diga salió un nuevo celular inteligente, de esos inteligentes que caminan solos si es posible, usted dice, naguará, un celular inteligente. Yo vi la propaganda, saca su teléfono y lo graba y dice, este es el que yo quiero, este perolito que tengo no sirve, quiero ese. Si usted llega a oír una publicidad de algo que le interese, usted abre sus oídos para escuchar bien la información. Usted le gustan los carros y usted oyó que en la agencia tal salió un nuevo vehículo inteligente también. Usted para la oreja y dice, salió un nuevo vehículo. ¿En cuál agencia? En tal lado. Se grabó la dirección. Yo voy a ir para allá a preguntar. Oye, mujer, si usted ve por las noticias que salió una nueva pintura, un nuevo lápiz labial, y dice, el que yo tengo no sirve, este no se quita, es lo maximito. Abre los ojos y dice, ese es el que yo quiero. Anota el número de teléfono. Si usted escucha la información, queremos invitarle al gimnasio. Para ser bella hay que ver estrellas. Usted quiere ser bella, venga al gimnasio para que vea estrellas. Estrellas en el ejercicio, tú sabes, haciendo ejercicio y sudando. De esa manera va a rebajar. Usted dice, quiero ser bella, voy a ver estrellas. Se aprende el número de teléfono. Porque esa información nos interesa. Si el niño escucha, salió un play nuevo, un videojuego, un tecla de eso para las teclas, los dedos, taca, 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 taca. Para jugar, dice el niño, papá, yo lo quiero. Es más, el niño es capaz de pararse al frente del televisor y apuntarle al papá el videojuego, así no sepa hablar, y empieza a llorar porque quiere eso. Oye, porque nos interesa. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Viendo no ven y oyendo no oyen, porque no nos interesa. No queremos hacernos seguidores de Jesucristo. Y hoy dice la palabra de Dios, en ellos se cumple la profecía, en ellos se cumple la palabra del profeta, que viendo no quieren ver, teniendo oídos no quieren oír, teniendo ojos no quieren ver. La palabra de Dios, las cosas de Dios. Las cosas del mundo sí las vemos, pero las cosas de Dios no las vemos, no las seguimos. Han endurecido su corazón. Ese es el problema del ser humano hoy, que ha endurecido su corazón a las cosas de Dios. Oigan, han cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. La conversión hoy no importa. La conversión hoy nadie quiere seguirla. El cambio de vida nadie quiere darlo. Ustedes y yo estamos tan acostumbrados y pensamos que somos personas ilimitadas, que nunca nos vamos a morir, que nunca vamos a ir a la presencia de Dios, que no nos vamos a encontrar con nuestro Creador, nuestro Hacedor. Mire, este virulanda que anda por todos lados, nos ha enseñado que una bacteria, una cosita tan chiquititica como es el virus, porque ¿quién ha visto el virus por ahí caminando? Nadie. El virus es pequeñito, chiquitico, microscópico a lo mejor. Nos ha enseñado que este virus tan mínimo que es, ha logrado la muerte de tantas personas y a ese le tenemos miedo. Y a eso le tenemos pánico. Nos asusta. Tapabocas, guantes, bueno, de todo. Si es posible no salir de la casa. Que son normas de higiene y hay que hacerlo. Hay que hacerlo para evitar un contagio. Porque nos podemos contagiar. A lo mejor salimos bien. Pero el problema es que si en la casa hay una persona débil y frágil, puede contagiarse. Y entonces hacemos caso. Tapabocas, guantes, bien protegidos, bien tapados, bien peinados, bien cubiertos. Listo. Evitamos el virus. Le tenemos miedo, le tenemos respeto, le tenemos pánico. Es algo tan chiquitico. Sí, pero nos puede matar. Oye, ¿qué significa conversión? Que Dios, que es grande,
que Dios que es poderoso, que Dios que es el supremo, que Dios que es el eterno, que Dios que es nuestro Padre, nuestro Hacedor, nos va a pedir cuentas. El día de nuestra muerte Dios nos va a decir, a ver, dígame qué hizo. Y por eso dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre. Y a los de izquierda, vayan malditos al fuego. ¿A eso no le tenemos miedo? ¿A la condenación que podemos tener en nuestra vida no le tenemos miedo? ¿Al juicio que Dios nos va a hacer no le tenemos miedo? Este pueblo no se convierte. No quiere oír con los oídos y ver con los ojos. No tiene temor de Dios. No miedo a Dios, temor de Dios. Le tiene más temor a un virus que a Dios. El virus me va a matar. Me voy a morir. ¿Qué voy a hacer? Andan atemorizados las personas. Pero no tenemos temor de Dios, que es el que nos puede decir usted se salva o usted se condena, el que nos va a hacer un juicio. Qué ironía de la vida del ser humano. No queremos convertirnos. No queremos convertirnos. Y por eso Jesús terminó diciendo, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Que hoy la palabra de Dios nos haga formar parte de los dichosos, de aquellos que sí queremos oír y que sí queremos escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. ¡Los quiero mucho! Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.